Estas eliminatorias nos están dando partidos emocionantes, resultados históricos, y aunque todo parecía indicar que iban a ser más aburridas por tener 6 plazas y media de clasificación, está siendo todavía más emocionante que la anterior, con una Venezuela que está cuarta, un Brasil que está quinto, una Uruguay segunda que viene de derrotar al campeón del mundo, y los equipos de abajo, por más que estemos solo en la fecha 6, ya están luchando a capa y espada por conseguir algún puesto. Y a pesar de que estas eliminatorias estén casi impronosticables, acá en Abrazo de Gol vamos a intentar pronosticar partido a partido, papurdi. Intro y arrancamos. Si te gusta el contenido, un me gusta me ayuda muchísimo a crecer y hace que el algoritmo le muestre a más personas como vos estos videos. Por la sexta fecha, Paraguay recibirá a Colombia, un Paraguay con Garnero como DT desde la tercera fecha de estas eliminatorias luego de haber rescindido el contrato de Barros Esqueloto. Un DT que lleva un partido perdido contra la selección argentina, uno ganado frente a Bolivia en casa y uno empatado frente a Chile que fue el último que jugó por la fecha 5 de estas eliminatorias. Un Paraguay que jugó de visitante versus Chile con un jugador menos casi todo el segundo tiempo y aún así no perdió el partido. Un Paraguay que está séptimo en la tabla con 5 puntos y si quiere empezar a pensar en meterse en el Mundial 2026 tendrá que ganar de local contra una Colombia que viene fuerte. Porque por el lado de los cafeteros están terceros con 9 puntos y son el único equipo que al llegar a la sexta fecha de eliminatorias todavía está invicto. Colombia todavía no sabe lo que es perder en estas eliminatorias, viniendo de darle vuelta al partido a un Brasil que empezó ganando, pero un Colombia muy intenso, muy ofensivo. Me gusta lo que veo de su juego en estas eliminatorias y le ha dado sus frutos de la mano de Luis Díaz, que con 2 goles en los últimos minutos del segundo tiempo le da vuelta al partido a Brasil, emocionando a todos, principalmente a su padre después del suceso que vimos que sufrió. El pronóstico de Abrazo de Gol es de un 20% para victoria de Paraguay, 50% para el empate y 30% para victoria de Colombia. La fecha 6 también nos va a traer el encuentro entre Ecuador y Chile. Un Ecuador que no volvió a conocer la derrota después del primer partido contra la Argentina, tiene 2 victorias y 2 empates, y en la fecha 6 ya da vuelta a la situación negativa con la que arrancó estas eliminatorias. Recordemos que Ecuador arranca con menos 3 puntos por la inclusión de Byron Castillo, situación que casi lo deja fuera del Mundial de Qatar. Aún así ya está en la posición número 6, lo cual lo pone en situación de clasificar al Mundial 2026. Un Ecuador que me atrevo a decir que es el equipo más ordenado de esta eliminatoria hasta acá, muy sólido en defensa y mediocampo, quizás un poco menos en la delantera, sobre todo en este último partido contra Venezuela, en el que Ecuador no tuvo a Valencia y se notó. Aún así creo que Ecuador está haciendo un muy buen trabajo de la mano de Félix Sánchez Vaz, el entrenador español que asumió luego de Alfaro y de a poco está dejando ver su estilo en una selección ecuatoriana que viene firme y que se enfrentará a un Chile que viene de empatar su partido de local contra Paraguay, un Chile que tuvo un jugador más en casi todo el segundo tiempo, situación que desperdicia Méndez a los 88 con una imprudente patada que le devuelve el favor que Paraguay le había hecho en el primer tiempo con la expulsión de Rojas. Aún así se ve a un Chile que quiere ponerle ganas, lo quiere intentar, pero no le sale, le cuesta mucho llegar al arco, mucho más le cuesta ser certero cuando llega, con un Berizzo que renuncia al puesto de director técnico, algo que ya veíamos venir. En cada mal partido, en cada mal resultado que sacaba la selección de Chile, Berizzo estaba cada vez más afuera. El puesto lo ocupará de forma interina Nicolás Córdoba, quien hasta ahora había sido el jefe técnico de selecciones juveniles. Lo veo muy difícil a Chile sacando un resultado positivo de Ecuador, cancha que ya sabemos que tiene su buena dosis de altura, aunque Chile está acostumbrado a eso, por el desierto de Calama. Pero pienso realmente que esta es la oportunidad de Ecuador para pisar fuerte y ya subir algún escalón en la tabla y empezar a acomodarse entre los primeros puestos. El pronóstico de Abrazo de Gol para este partido es de un 70% para la victoria de Ecuador, un 20% para el empate y un 10% para victoria de Chile. La siguiente fecha también nos trae el partido entre Uruguay y Bolivia. Un Uruguay
al que le llega el partido ideal para ponerle la cereza en el postre, demostrar solo un poquito de esa ferocidad que mostró contra la Argentina y hacerle de 5 goles para arriba a esta Bolivia, que si bien viene de ganar su partido y ya hablaremos de eso, este Bolivia no tiene idea, no tiene fútbol. El único jugador que sentía la camiseta de esta selección se retirará contra Uruguay recibiendo una goleada seguramente. Un Uruguay que viene con el pecho infladísima, redonda, pero bien redonda esta fecha para Uruguay, que se enfrentó a Argentina haciendo el mayor desgaste contra esta selección y llevándose una victoria para tener que recibir a esta Bolivia en su casa y los uruguayos terminen festejando en un centenario repleto como si hubiesen ganado un campeonato del mundo. Que si bien no lo hicieron, pero le ganó al campeón del mundo. Y un Bolivia que gana su partido de local frente a Perú, que sin ánimos de faltarles el respeto, hermanos peruanos, pero están siendo la peor selección de estas eliminatorias. Más adelante hablaremos sobre Perú, pero volviendo a Bolivia, gana su partido de local, sufriéndolo, con un toque de emocionalidad, viendo los últimos minutos de un Moreno Martins jugando para su selección en su país. Un momento que debe ser una caricia al alma para los bolivianos con esta victoria, sumándole alguna esperanza saliendo de lo más bajo de la tabla, pero hasta acá llegaron. Si bien en el fútbol nunca se puede decir imposible, pero que ustedes le ganen a Uruguay en Uruguay sería todavía más impactante que el hecho de que Uruguay le haya ganado a Argentina en Argentina por primera vez. Así que el pronóstico de abrazo de gol para este partido es de 97% de probabilidades que Uruguay se lleva este partido. Sí, 97%. 2% de probabilidades de que Bolivia empate este partido. Yo creo que Bolivia tiene que apostar con todo a este 2%. Y un 1% de probabilidades de que Bolivia se pueda llevar el partido contra Uruguay. Y les pongo un 1% porque imposibles no hay en el fútbol. La fecha siguiente también nos traerá el encuentro entre Perú y Venezuela. Una Perú que en las dos eliminatorias pasadas ha sabido ser la niña mimada. Ese equipo por el cual el resto de selecciones hace un poco de fuerza para que llegue al Mundial. Aunque en esta ocasión recibirá a Venezuela, que es la flamante nueva niña mimada de las eliminatorias. Cómo cambia el fútbol, ¿no? Porque si este partido lo hubiésemos visto 10 años atrás, pensaríamos que era prácticamente una victoria segura para Perú. Sin embargo, hoy, a pesar de que Perú sea local, le tocará enfrentarse a un Venezuela que juega cada vez mejor. Este Perú, como dije anteriormente, es para mí el peor equipo de estas eliminatorias. Me parece que necesita un cambio urgente generacional, porque el renombre de sus buenos jugadores evidentemente no les está alcanzando. Perú es el último equipo de la tabla. Sorprendente si nos ponemos a pensar que en las anteriores eliminatorias había clasificado quinto para el repechaje. Perú que tuvo alguna que otra chance en su partido contra Bolivia, pero que aún así ni siquiera le pudo sacar un empate. Y vos quizás dirás, bueno, pero jugó en la altura. Sí, pero este Bolivia lamentablemente perdió hasta eso. Ya ni siquiera es un equipo fuerte en la altura. Y Perú no pudo aprovecharlo. Sin embargo, se enfrentará a un Venezuela al que emociona verlo jugar. Un equipo muy interesante, con bastante intensidad, un Soteldo que es el Messi de Venezuela, con un entrenador argentino que se nota que ha conectado bien con estos muchachos. Es interesante verlo dirigir los partidos, cómo se ve en Batista esa sensación de pertenencia con Venezuela. Va a haber que tener cuidado con esta Vinotinto. Ya no es la Venezuela de años atrás. Hoy se encuentra cuarto en la tabla de eliminatorias y creo sinceramente que es la oportunidad para darle una tocada final a este Perú que con los cachetazos que recibió hasta acá evidentemente no pudo despertar y lamentablemente dudo que pueda hacerlo en este partido. Así que el pronóstico de abrazo de gol para el partido entre Perú y Venezuela es de un 20% de chances de ganar para Perú, un 20% que se lo doy solamente por ser local, un 45% de probabilidades de empate y un 35% de chances de llevarse el partido para la Vinotinto. Muchachos, es momento de hacer historia. Y por último, el plato fuerte de esta fecha 6. Brasil
contra Argentina. Dos selecciones que llegan a este encuentro habiendo perdido su anterior partido. Y como curiosidad les cuento que Argentina y Brasil perdieron en la misma jornada de eliminatorias por segunda vez en la historia. La única vez había ocurrido el 8 de octubre de 2015, cuando la albiceleste, dirigida por Gerardo Martino, cayó 2-0 ante Ecuador. Esa misma noche, la canariña de Dunga había sido superada por Chile por 2-0 en el Estadio Nacional de Santiago. Brasil llega a este encuentro en el puesto 5 de la tabla, con 2 partidos ganados, 1 empatado y 2 partidos perdidos. Si nos ponemos a pensar en las anteriores eliminatorias, Brasil no había perdido en todas las eliminatorias. En la actualidad, teniendo como entrenador a Diniz, que también es director técnico del campeón de Libertadores Fluminense, pero que en Brasil no nos queda claro del todo qué rol está jugando. La versión que más escuchamos es la de que está ocupando el cargo de director técnico de forma interina y momentánea hasta que quede liberado Ancelotti del Real Madrid. Pero por otra parte, esto por supuesto es opinión personal, yo creo que esa es la versión que quieren darle a los medios masivos para que Diniz pueda dirigir de forma tranquila y sin la presión de tener que ganar. Brasil es el equipo con el que todos están marcando la historia, ya desde Venezuela habiéndole empatado en su propio estadio, luego la derrota frente a Uruguay que no le ganaba desde el año 2001 y el partido que le gana a Colombia en la fecha 5, dándole vuelta al resultado y ganándole por primera vez en la historia de estas eliminatorias. A todo esto le sumamos que Brasil todavía no perdió nunca en la historia en las eliminatorias en su propio estadio. Y llega a este partido con la presión de tener que sostener ese invicto ante el campeón del mundo. Que encima esto puede ser tanto positivo como negativo. Argentina llega de perder el invicto también en su propio estadio contra Uruguay. Una Argentina que llegaba paseando en estas eliminatorias con 4 victorias seguidas. Una selección que ya había entrado en modo amistosos por la facilidad y superioridad con la que encaraba cada encuentro. Pero que cuando jugó contra Perú, en este canal destacamos algo que no he escuchado en otro sitio. En el video análisis que hicimos cuando Argentina visitó a Perú por eliminatorias y ganó por 2-0, acá destacamos que ya habíamos visto algunas falencias en la selección argentina, con algunos pases cerrados, con cierta falta de intensidad, algo que pasó desapercibido porque claro, estaba jugando de visitante, pero ante Perú, que es el último de la tabla. Eso a mí me preocupó, porque tenía muy claro que venían 2 fechas de eliminatorias complicadísimas, porque primero iba a tener que enfrentar a un Uruguay que venía de romper su sequía de victorias ante Brasil, lo que hacía que venga envalentonadísimo por más, con un hambre de gloria sencillamente infinitos. Bueno, se vio en el partido que jugó contra Argentina, y justamente una selección albiceleste que venía llena, podríamos decirle saciada de victorias. Una selección que ante el excesivo éxito se relajó de más. A esta selección que no le puedo decir que jugó sin ganas, pero sí le puedo decir que no fueron las suficientes. Más si pensamos que iban a enfrentarse ante un Bielsa, conocedor de la selección argentina, con el triple de experiencia con respecto a Scaloni en eliminatorias, que tiene como mejor característica potenciar a sus jugadores, termina siendo lógico el resultado. Así que la selección de Messi llega a este partido contra Brasil con todas las chances de recuperar la gloria que se dio contra Uruguay, convertirse en el primer equipo en ganarle a Brasil en su país. Así que este partido enfrentará a 2 selecciones que vienen golpeadas, con un Brasil que viene hace 3 fechas sin poder ganar y además viene golpeado por las bajas. En el último partido contra Colombia, Vinicius tuvo que abandonar el partido por lesión y no podrá jugar, y a este se le suman el arquero Ederson, aunque a mí me gusta más Alisson, pero bueno, es el arquero titular de Brasil y no podrá jugar porque está lesionado también. Tampoco jugará uno de sus laterales, Danilo, tampoco Casemiro, que no viene teniendo de todos modos un gran rendimiento en el Manchester, y el más importante, Neymar, que si bien hoy está jugando en el fútbol árabe, es de esos jugadores distintos que siempre te da un plus en la cancha. Durísima parada para Brasil en este partido, creo que tienen más que perder que Argentina, que llega de haber recibido una derrota
categórica en su propio estadio contra Uruguay. Creo que el punto clave de este partido estará en cómo supera esa derrota a la selección argentina, porque si nos fijamos en el resto es primero en la tabla por 2 puntos y no podemos sumarle la presión de perder por más que si pierde sean 2 partidos seguidos, porque creo que Brasil tiene más presión todavía por perder, así que se puede jugar con eso a favor. De todos modos, nunca hay que minimizar a Brasil. Como siempre digo, Brasil es Brasil. Y por eso es que el pronóstico de abrazo de gol para este partido es de 30% de probabilidades de ganar para Brasil, 40% para el empate y 30% para que Argentina se lleve este partido. Así que te espero en los comentarios para saber cuáles son tus pronósticos. Me divertí muchísimo con los pronósticos que dieron en el video de Bielsa versus Scaloni, así que nos charlamos por ahí. Como siempre, Papurdi, muchas gracias por haberte quedado hasta esta instancia del video y abrazo de gol.